En los años 80, Miami era el patio de recreo de los ricos y famosos. Era el principal destino turístico de los Estados Unidos. Pero detrás de toda esa soleada diversión, en sus calles se libraba una batalla criminal. La gente se empezó a robar los unos a los otros. Se empezaron a matar los unos a los otros. El premio era el control de la inmensa industria de la cocaína. En juego había miles de millones de dólares ilegales. Quiero parte de eso. Quiero estar metido en ello, porque mañana podría ser millonario. Pero esa gente no es miembro de la mafia. Son personas procedentes de Cuba y Sudamérica. Y eran más rápidos que los polis. Las cosas estaban fuera de control. Estábamos echando arena sobre la marea y estábamos perdiendo. Esta nueva generación de mafiosos iba a darle la vuelta por completo al orden criminal. E iba a cambiar la imagen de Miami para siempre. Mafias del mundo, Miami. El distrito de Kendall, al sudoeste de Miami. En el corazón de esta comunidad residencial está el centro comercial Dadeland. Hoy en día es un outlet de ropa de alta calidad, pero en 1979 lo que sucedió en este lugar marcó una nueva era del crimen organizado que duraría al menos 20 años. Es miércoles 11 de julio de 1979. De pronto un disparo suena en la sofocante tarde de domingo. Shootout occurred at about 2:30 this afternoon when two or more Latin males entered the Crown Liquor Store here on the west end of the Dadeland Mall. They were followed by 2 or 3 other Latin males, and then the shooting began. They came prepared to do battle. Dos hombres muertos sobre el suelo de la licorería. Pero lo que sucedió a continuación estaba fuera del radar del crimen organizado de Miami. Los pistoleros salen de la tienda y apuntan con sus pistolas al público. Puedo recordar el sonido de una metralleta en un centro comercial a plena luz del día. El detective Al Singleton fue uno de los primeros policías en llegar a la escena del crimen. Los pistoleros habían huido, pero habían dejado tras de sí una carnicería. Hasta los veteranos estaban impresionados por lo que habían visto ese día. Fuese quien estuviera detrás, no era la mafia. La mafia no actuaba en Miami, pero aunque lo hiciera, disparar a civiles no era su estilo. Estábamos acostumbrados a los golpes del crimen organizado. En Miami no eran muy frecuentes, pero a veces sucedían. En esos casos, si tenían un objetivo claro, seleccionaban a la persona y la mataban. Y ya está. No mataban indiscriminadamente a los testigos que estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Y entonces la policía hizo otro descubrimiento. Los asesinos habían utilizado esta furgoneta blindada y armada. The getaway van was then dumped in the mall's north parking lot. Inside were several rifles, pistols, and shotguns, some ammunition and flak vests. Utilizaron una furgoneta Ford Econoline de 1978 que había sido blindada con acero y era resistente a las balas. Con 2 muertos, 2 heridos y un arsenal móvil digno de un SWAT, los medios empezaron a llamarlo la masacre del centro Dadeland. Miami nunca había visto nada parecido, pero era solo el comienzo de una década terrible. Dadeland fue el pistoletazo de salida. Nunca nos habíamos encontrado ante una violencia como esa. Para poder enfrentarse a las armas de los asesinos, la policía empezó a utilizar armas más potentes. Cuando confiscamos las 14 armas que habían sido utilizadas por asesinos a sueldo, nos dimos cuenta de que las armas del calibre 38 utilizadas por la policía eran insignificantes ante ese tipo de armamento. Así que fui a comprarme una potente pistola Browning semiautomática de 9 milímetros, y lo mismo hicieron la mayoría de los muchachos de homicidios. Esta mujer es el cerebro del golpe al centro Dadeland. Griselda Blanco es una traficante colombiana de cocaína que tiene la costumbre de pagar sus deudas con plomo. Blanco encarga muertes como otros encargan pizzas. La prensa la llamaba la madrina de la cocaína. No conozco a nadie en la historia del crimen que se pueda comparar con ella. Fácilmente puede ser responsable de 50 homicidios, si no del doble.
Las víctimas de Dateland eran traficantes que simplemente se habían cruzado en el camino de Blanco. El agente de la DEA de Miami, Bob Palombo, inició una caza de 10 años para atraparla. Acabamos convencidos de que era una psicópata. No teníamos ninguna duda de lo lejos que estaba dispuesta a llegar para conseguir sus objetivos. Blanco nació en Colombia, el mayor productor de cocaína del mundo. Forma parte de una red que tiene su origen a 2.000 kilómetros de Miami, en la ciudad colombiana de Medellín. La cocaína iba a conectar a esas dos ciudades para siempre. A mediados de los años 70, la posibilidad de conseguir dólares americanos atrajo a los gángsters de la ciudad de Medellín, que eran afiliados al sindicato del crimen, el cártel. Sus líderes se dedicaban al robo de coches, secuestros y matones. El jefe supremo del cártel de Medellín era Pablo Escobar, que tenía una fama muy extensa de ser un criminal muy violento. El traficante de droga cubano Fernando García no estaba muy entusiasmado por conocerle. Pablo Escobar. Tuve la suerte o la desgracia de ver a Pablo Escobar 3 veces. Él era de Medellín. Hay que entender a la gente de Medellín, sus raíces, su manera de pensar. Pablo Escobar era un ladrón de tumbas. Esos tipos eran matones. Él trabajó para gente que yo conocía. Las películas caseras de Escobar nos muestran a un montón de rufianes pasándoselo bien. Pero estos hombres no son estúpidos. A mediados de los 70, los jefes de los cárteles idearon un plan muy atrevido para inundar de cocaína a los Estados Unidos. Escobar procesaba la cocaína en fábricas ocultas en la selva. Los asociados a su cártel lo transportarían. Traficantes como Grisela Blanco la venderían. Juntos esperaban ganar millones. Abogados de Miami como Humberto Aguilar lavarían el dinero de los traficantes. En este negocio, cuando entras, tienes que tener honor. Porque tienes que tratar con individuos muy peligrosos que dan mucho miedo. Mis clientes no se molestaban en demandarte. Te dejaban su dinero y querían que se lo devolvieras. Y si no lo hacías, te mataban. El cártel de Medellín adoptó una estrategia muy atrevida. Iba a utilizar aviones muy ligeros para transportar varios kilos de cocaína a la vez. En los años 70, con un precio de $50.000 el kilo, en cada viaje se generaba una fortuna. Con tanto dinero en juego, el piloto del cártel, Ralph Linero, sabía que Escobar no iba a permitir ningún fallo. Una vez que mi avión estaba listo, comprobaba el tiempo y cuando todo estaba listo para salir, hacía una llamada a Colombia y o iba o moría. Tenía que estar ahí o... Miami es una entrada perfecta para traficantes como Linero. Florida del Sur tiene más de 12.000 kilómetros de costa y al sur de la ciudad están los Cayos de Florida y los Everglades, que ofrecen miles de remotos escondites. En pocas palabras, Miami es el paraíso de los traficantes. Pero en Miami hay muy pocos colombianos. No tienen los contactos necesarios en el país. Para realizar su gran plan deben reclutar a personas que vivan allí. Los jefes del cártel llegan hasta la costa del sur de Florida y harán lo que la mafia nunca hizo: convertir Miami en la ciudad del miedo. En los años 70, Miami era un destino turístico y la ciudad ideal para retirarse. Pero mientras los turistas se relajaban en la playa, a escondidas seguía creciendo el multimillonario comercio de cocaína. Estaba controlado por un cártel ubicado a más de 2.000 kilómetros, en la ciudad colombiana de Medellín. El jefe del cártel, Pablo Escobar, y sus socios tenían poderosas razones por las que centrarse en Miami. Miami ofrece la ruta directa más económica para enviar cualquier cosa desde Sudamérica hasta Estados Unidos. Y la cocaína es un producto como otro cualquiera. Aquí tenían la infraestructura. Hay una gran población hispanoparlante de colombianos y cubanos. Tenían el idioma, tenían la interacción social, tenían un mercado por el cual entrar en Estados Unidos.
Los grupos hispanos de Latinoamérica se habían instalado en Miami. La mayor población era la cubana. En 1960, miles de cubanos huyeron de la revolución cubana de Fidel Castro. Muchos de los exiliados realizaron la travesía de 354 kilómetros que separan La Habana de Miami. Un viaje muy corto para una nueva vida. Entre los que llegaron estaban los niños que crecerían para convertirse en los principales trabajadores de los cárteles de la cocaína. Mi madre era una personalidad política en Cuba, y por eso huimos de Cuba en el año 66, en busca de la libertad. Y llegamos aquí, a una tierra de oportunidades. Los exiliados se instalaron en una zona al oeste del centro, en lo que hoy se conoce como Little Havana. Un barrio sprawling de Miami que comprende unas 300 o 400 manzanas. Los cubanos son propietarios de prácticamente todos los comercios y negocios, y el español es la única lengua que se habla. La mayoría de los cubanos se han adaptado a vivir en América una vida honesta y trabajadora, pero no todos. Atraídos por los vínculos comunes del idioma y la cultura, los traficantes de droga colombianos buscaron la ayuda de la muy unida comunidad cubana de Miami. Enseguida encontraron quien les ayudara. El piloto Ralph Linero se vio arrastrado al tráfico de cocaína cuando un conocido se sumó en un viaje corto de las Bahamas a Miami. En compensación por el favor, le dio a Linero la asombrosa cantidad de $5.000. No había visto $5.000 en mi vida. Mi mujer y yo nos preguntábamos, ¿cómo puede ser? Él dijo, yo gano mucha pasta. Estoy en el negocio de los transportes. Y así es como me inicié en los vuelos clandestinos. Enseguida Linero se fue a Colombia para traer cargamentos de cocaína. Sus tarifas subieron de $5.000 a $200.000 por viaje. Pero por todo ese dinero se corrían grandes riesgos. El vuelo de Miami hasta Colombia duraba 12 interminables horas. Linero tenía que evitar las patrullas aéreas de aduanas. Su destino, una pista de aterrizaje clandestina cerca de Casa Nápoles, el cuartel general de Pablo Escobar en la selva. Era como buscar una aguja en un pajar. Finalmente encontraron la pista, pero a medida que se va aproximando, Linero sabe que un solo error le puede costar la vida. Básicamente, si te estrellas en Colombia y sobrevives, te matarán. Porque no te pueden llevar al hospital. Porque se preguntarían qué hace este forastero aquí. Y a medida que te vas acercando a la pista, vas viendo las cruces de la gente que no lo consiguió. Linero aterriza sano y salvo. Tras pasar una sola noche, el avión reposta y se prepara para el viaje de vuelta. Traíamos 400 kilos. Y yo era responsable de cada kilo que había. Cargado con 400 kilos de cocaína, el avión está peligrosamente sobrecargado, lo que contribuye a que se consuma el combustible a mayor velocidad. Linero acelera al máximo. Estás ahí sentado, calentando los motores con $50 millones en cocaína a tus espaldas. Mantienes los frenos pisados hasta que las turbinas están al rojo vivo y entonces sueltas. Y cuando soltabas el freno, era como una nave espacial. Y el avión no quiere despegar. Es que no quiere despegar y quieres mantenerlo abajo hasta que consigues la velocidad necesaria para que el avión pueda volar. El avión apenas supera las copas de los árboles y empieza a surcar el aire. Linero puede relajarse, pero no por mucho tiempo. Teníamos que asegurarnos de que había combustible suficiente, porque si entrábamos en una tormenta o cualquier tipo de problema que nos desviara, como viento fuerte, entonces teníamos un grave problema. Por debajo el siempre variable Caribe. Pero Linero no tiene tiempo para admirar las vistas. Va camino para descargar en una pista privada en Florida Central, que es propiedad de un granjero y que está en la nómina del cártel. En 1983, los aviones de vigilancia de los federales, que vigilaban a los traficantes, les localizaron cuando se dirigían a tierra.
Los traficantes se vieron obligados a buscar un método de entrega alternativo.